por diversas circunstancias, pues no están conectados. Entonces, pues la idea es que si desean estudiarlo, pues puedan hacerlo. Entonces, les voy, como les estaba diciendo, les voy a compartir el manual. Para que lo vayamos contestando, ¿verdad? Entonces, la idea no es que, si ustedes, por ejemplo, primera parte, de toda aquí está el primer laboratorio. En la práctica 1 es el origen de los tejidos. El objetivo es que ustedes identifiquen las capas embrionarias de las que se originan los diferentes tejidos. Entonces, al final, ¿cuáles son las capas del embrión? Y qué capas de los tejidos básicos del cuerpo humano se desarrollan a partir de cada capa. Entonces, los 4 tejidos básicos del ser humano son el epitelial, el conectivo, que ya los vimos, el muscular y el nervioso. Ahora, para ver de dónde se originan estos tejidos, pues tenemos que ver cómo se origina el ser humano, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, hay una serie de sucesos que se van dando después de la fecundación, ¿verdad? Ustedes recuerdan que la fecundación es la unión del espermatozoide con el óvulo. Entonces, se va formando, al finalizar el tercer día, hay, por ejemplo, 16 células que están agrupadas y se llama blastómera. El cuarto día ya hay 32 células y cuando ya hay 32 células, estas blastómeras se reorganizan y hay una cavidad, hay un espacio. Cuando ya se forma ese espacio se llama blastocisto, ¿verdad? Y después de que se forma este blastocisto, se forman 2 partes, una masa celular interna y el trofoblasto. El trofoblasto es una capa superficial externa de células que es la que forma la placenta, el trofoblasto, ¿verdad? Y luego la masa celular interna, pues prácticamente es la capa germinal, que es la capa germinativa porque va a dar origen a lo que es todos los tejidos y los órganos del adulto, ¿verdad? Entonces, esa capa germinal se va a dividir en 3 capas. Ustedes ya saben que son el ectodermo, que es la más externa, el mesodermo, que es la intermedia, que se forma de último, y el endodermo, que es la más interna. Y estas 3 capas germinativas son las que van a dar origen a todos los tejidos, ¿verdad? Del endodermo va a salir la mayoría de tejidos epiteliales. Del mesodermo va a surgir, si ustedes ven, cartílago, sangre, mesotelio, endotelio, entonces tejido conectivo y tejido muscular. Y del ectodermo va a salir todo el tejido nervioso. Esas son como, ya habíamos detectado en la clase que esas son como las características especiales, ¿verdad? Muy bien, entonces, aquí en el primer ejercicio, ustedes tenían que identificar cada uno, al ver cada uno de estos cuadros, los diferentes tipos de tejidos que son, ¿verdad? Entonces, aquí, en el caso de este primer recuadro, que es más morado, el que está en la parte superior izquierda, es el A, el B, el C o el D. Es el tejido epitelial, el tejido conectivo, el muscular o el nervioso. ¿Cuál es, jóvenes? El B, licenciada. El epitelial. El conectivo. ¿Cómo diferenciamos
el conectivo de los demás, porque acordemos que el conectivo tiene fibras y todas estas blanquitas son fibras. Dispuestas entre las fibras hay celulitas dispersas. Entonces, este es un tejido conectivo. Ahora, entonces este sería, este sería el literal B. Muy bien. Ahora, en el caso del cuadrito de la derecha superior, ¿qué tipo de tejido es? ¿Es el A, el C o el D? El A. El A. El A. Muy bien, es el tejido epitelial. ¿Y cómo distingo yo qué es el tejido epitelial? Porque las células están bien uniditas. En este caso es un epitelio plano, ¿verdad? Simple. Y lo estoy viendo desde arriba. Todas las celulitas están bien unidas. Esta es la característica del epitelio. Casi no hay matriz entre sus células. Entonces, esta sería el literal A. Muy bien. Ahora, este otro tejido, el que está en la parte inferior izquierda, ¿cuál es? Es el literal El A. B. Sí. El C, Sí. el muscular. El D. Va, entonces, es el primero dijeron el literal C. Y este es el literal C, ¿verdad? Es el tejido muscular. Ya no hemos visto el tejido muscular a detalle, pero en el laboratorio se explicó, ¿verdad? El músculo, por las proteínas que tiene internamente, forma estas bandas oscuras y claras. Esto se llama estriaciones. Entonces, esta es característica de un tejido muscular, músculo esquelético. Y entonces el último que nos queda es el literal D, es el tejido nervioso. Las células nerviosas, como ya vamos a ver, tienen todas estas prolongaciones de su núcleo, de su cuerpo, ¿verdad? Que es a través de las cuales se conectan unas con otras, estas prolongaciones alargadas, ¿verdad? Muy bien, ese es el primer ejercicio. ¿Estamos claros? ¿Alguno tiene duda de alguna respuesta? Si no, pasamos al ejercicio 2. En este ejercicio tiene que identificar en la mórula de a 6 días cuáles son las 2 capas germinativas señaladas, escribiendo sus nombres, según aprendiste en el video. Entonces, esta capa, que es la rosadita, que es la que está aquí del cuadro a la izquierda, esa capa, ¿cómo se llama? La rosadita. Ectodermo. Así es el ectodermo, ectoblasto, exacto. Epiblasto también lo menciona, porque es la capa más interna, ¿verdad? Y la capa amarillita, la que tendrían que poner aquí en el recuadro a la derecha, ese, ¿cómo se llama? Mesodermo. Endodermo. Endodermo, endoblasto, ¿verdad? Vale. Aquí, acuérdense que las primeras que se forman solo son 2, que es el ectoblasto, que sería la rosada, y el endoblasto. Estas son las 2 primeras que se forman. Y el verde es el que dijimos, es el trofoblasto, es el que va a formar la placenta. O sea que de estos 2 tejiditos es que se va a formar ya el cuerpo del bebé, ¿verdad? Pero todavía falta el que se forme otra capa, ¿verdad? Entonces ustedes ven aquí nuevamente el cigoto, ¿verdad? Vean aquí cómo están las capas. Aquí hay 2 primero, miren el trofoblasto, cómo se hizo más grande, ¿verdad? Pero siempre están estas 2 capas. Pero después hay otra capa más que se pone en medio de las 2. Entonces en esta imagen, la capa blanquita, ¿cómo se llama? Ectodermo. Exacto, ectodermo, así es. Ahora, hoy sí,
Esta capa anaranjadita, ¿cómo se llama? Mesodermo. Mesodermo. Así es. Y la capa amarillita. Endodermo. Exacto. Y pueden ser ectodermo, ectoblasto, ¿verdad? Mesodermo, mesoblasto o endodermo, endoblasto, ¿verdad? Entonces, hoy sí, ya están las 3 capitas de las cuales se va a derivar todos los tejidos del cuerpo. Ahora vamos ya en esta tercera, en este cuarto ejercicio, perdón, vamos a poner el nombre de cada capa y los ejemplos de algunos órganos que se derivan de cada una de ellas. Entonces tenemos, miren, la capa externa, que es la rosada, la capa interna, que es la azul, y la intermedia, que aquí está diagramado como la verde. Va, entonces empecemos con la capa, con la capa interna, que es la azulita. ¿Me dan el nombre de la capa y algún ejemplo? El endodermo. Y sería la urina, qué? perdón. Urina. Tejido Vesícula. urinario. Ujú. ¿Y qué más? Vesícula, biliar, hígado, amígdalas, tiroides, páncreas, próstata, vagina. Ok, pero muy bien, eso está muy, muy bien, pero hay otra característica, hay otro tejido como más característico que los puede ayudar a ustedes a identificar esa capa. Da origen al tejido epitelial. El endodermo, así es, el endodermo da origen al tejido epitelial, así es, o sea, sí está bien, pero por ejemplo, lo dice, es el epitelio de revestimiento de la vejiga urinaria, la vesícula biliar, del hígado, el epitelio de revestimiento de la faringe. Entonces, lo que quiere decir que es el epitelio que está como en el interior de estos órganos, ¿verdad? Entonces, pero sí, entonces lo característico del endodermo es que producen los epitelios, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en la capa verde, ¿cómo se llama y cuáles son algunos ejemplos? El mesodermo Ajá, ¿y qué ejemplos tenemos? da origen al tejido muscular, conectivo y algunos epitelios, que Así se es, encuentran en el cartílago, la sangre, los huesos, dermis y uréteres. así es. Entonces ya saben, ¿verdad? Cartílago, huesos, sangre, todo eso es tejido conectivo, ¿verdad? Y da origen al tejido muscular. O sea, esos detalles son característicos para que ustedes identifiquen de qué capa está hablando. Y pues sí da origen a ciertos epitelios, pero como que no es lo principal de él, ¿verdad? Ok, ahora veamos en el caso de la tercera capa, que es la rosadita, cómo se llama y algunos ejemplos. Es el ectodermo. ¿Y a qué estructuras da origen? Da origen a todo tejido nervioso. Exacto, muy bien. Entonces, da origen a todo el tejido nervioso, también a los órganos sensitivos y algunos epitelios, pero ahí lo característico para identificar el ectodermo es el tejido nervioso. Luego, todas estas estructuras del músculo erector del pelo, las uñas, el epitelio, o sea, están unidos pues a la epidermis, ¿verdad? Y como les digo, los órganos, algunos órganos sensoriales como el cristalino, los oídos, el neuroepitelio de los órganos sensitivos, o sea, todas las fibras nerviosas por las cuales nosotros podemos detectar los compuestos del ambiente, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, ahí llegamos con esa práctica, ¿verdad? Ahora, del Licenciada, tejido, y dígame, del nombre de la diga, capa de mesodermo, ¿a cuál dijo que da origen? el mesodermo da origen especialmente al tejido muscular porque es todo lo del tejido muscular esquelético, el cardíaco y da origen al tejido conectivo. Gracias, licenciada. Aparte de otros, ¿verdad? Pero lo característico es eso, ¿verdad? Entonces, si le ponen sangre, si le ponen cartílago, hueso, ustedes ya saben que eso es tejido conectivo, ¿verdad? Entonces van a decir, entonces tiene que ser mesodermo, ¿verdad? Por eso es que todo va relacionado, todo debemos de ver lo que vemos en la subproblemática 4 con lo que vemos en el laboratorio. Ok, vaya, ahora vamos a la parte de la práctica, de la práctica 2, que es el tejido epitelial, ¿verdad? Ahí hay que identificar los diferentes tipos de epitelio según su estructura y su localización. Hay que comparar la morfología de las diferentes células epiteliales. Hay que clasificar las glándulas exócrinas, también de acuerdo con su estructura y la forma de distribución de su secreción, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, quizás, ¿verdad? Pues sí, por cuestión de tiempo y porque pues ya estuvieron en la clase y ya vieron los videos, que yo esperaría, ¿verdad? Si quieren, pasemos a contestar. Primero, aquí tenemos que poner el nombre de cada unión celular. Esos son tipos de uniones celulares. Entonces, si ustedes me dicen cuál es el tipo de unión celular que se encuentra en la parte superior, Desmosoma. Unión comunitaria de mosoma. en la parte superior izquierda, primero tenemos a los desmosomas, exacto, aquí, ¿verdad? En la parte superior izquierda y en la parte superior derecha tenemos a la unión de qué tipo? Uniones comunicantes. Comunicante, así es, así es. Ahora aquí en la porción de abajo, ¿cuáles son? La Uniones hermética. Unión herméticas. hermética, Ajá, la primera, la que forma una red es unión hermética y la otra, Unión Adherente. unión unión adherente, así es, muy bien. Ahora vamos aquí, bye. Aquí estamos hablando, noten lo que les pide, el nombre de la especialización apical. O sea, esta estructura, esta es una especialización porque la célula no es lisa. Esa estructura, ¿cómo se llama? microvellosidad, microvellosidades. Microvellosidad, así es. Es una microvellosidad. Ya vamos a ver, ustedes pueden ver, ¿verdad? Que esta proyección es bien pequeñita, es una proyección corta, algo gruesecita y es recta. Esa es como su característica. Entonces, así ustedes van a identificar la microvellosidad y si es en un corte de tejido, es una pequeña sombrita, ¿verdad? Como que es una pequeña fina capa como de polvo que tuviera encima. Ahora, aquí lo que les pide es que pongamos el nombre del diferente tejido epitelial según el número de capas y la célula. O sea, queremos nombre y apellido, ¿verdad? La forma celular y el número de capas, ¿verdad? Entonces, el literal A, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este epitelio? Tejido epitelial plano simple. Así es. Puede ser pavimentoso simple o plano simple o escamoso simple, ¿verdad? Pero es el mismo epitelio. Muy bien. El literal B, ¿cuál es? Tejido epitelial simple.
pero le falta un detalle, porque sí ya me dijo el nombre el número de la Tejido. capa. Ajá, Tejido epitelial prismático. prismático, cabal, o cilíndrico simple. Pero es que siempre, acuérdense, siempre tenemos que poner esa relación de nombre y apellido, ¿verdad? Entonces tiene que ser cilíndrico o prismático simple, ¿verdad? Ok. Ahora, el literal C, ¿qué tipo de tejido es? El literal C, jóvenes, ¿qué tipo? Epitelio estratificado cúbico. ¿Será epitelio estratificado cúbico? Vean aquí la característica, miren, esta célula, ¿cuántos núcleos tiene? De transición. Exacto. Este es epitelio de transición. ¿Por qué lo identificamos? Miren, primero las células de la capa superficial son bien regordetas, bien grandecitas. Estas células son binucleadas. Y luego aquí tenemos células en forma de raqueta. Este es epitelio de transición. Es un epitelio estratificado, pero no se llama estratificado de transición, sino que solo es epitelio de transición. Muy bien. Ahora, este epitelio, el D, ¿cómo se llama? Epitelio estratificado plano o pavimentoso. Epitelio Uh-huh. Así es, puede ser plano estratificado o estratificado pavimentoso o estratificado plano. Muy bien. El literal E, ¿qué tipo de epitelio es? Epitelio Epitelio cúbico estratificado simple. cúbico. No, el E. Muy bien, es cúbico simple, ¿verdad? El cúbico simple. El F. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico. El cilíndrico pseudoestratificado, ¿verdad? Muy bien. Permítame, solo estoy poniendo un dato aquí. En el caso del E, ¿cuál es ese tipo de epitelio? Epitelio plano queratinizado. Entonces, es un epitelio plano, estratificado, queratinizado, ¿verdad? Porque tiene esta porción que las células en la parte apical ya están llenas de queratina, ¿verdad? Aquí es estratificado, plano, no queratinizado, ¿verdad? Si queremos especificar. Y aquí la diferencia es que vemos que los núcleos llegan hasta la parte apical de las células. Pero aquí las últimas capas celulares ya no tienen núcleo, ¿verdad? Las capas apical. En el D, ¿cuál dijo, licenciado? El D es estratificado, plano, no queratinizado. Porque le vemos las celulitas hasta la última El F, capa. perdón. En el caso del F es el pseudoestratificado, el cilíndrico pseudoestratificado. Acuérdense que se le ven dos capas de núcleos, pero todas las células llegan a su base. Entonces el F es pseudoestratificado cilíndrico, que también, ¿verdad? Hay ciliado y no ciliado, pero aquí no nos dice porque no hay ninguna especialización. ¿Y este epitelio cuál sería? El H. Simple cúbico. El cúbico simple, así es. Muy bien, cúbico simple. Vemos que las células son regorditas, ¿verdad? Tienen casi que sus dimensiones similares. Ok, ahora aquí en este caso, aquí ya tenemos un corte. Entonces, aquí dice, escribe el nombre de las estructuras señaladas. En el primer recuadro, en este espacio en blanco, ¿qué estructura es, jóvenes?
Célula y núcleo. Vaya, o sea, aquí hay dos cuadros, ¿verdad? En el cuadro de abajo, esta flechita roja me está señalando el núcleo de la célula. Entonces aquí en este cuadrito de abajo sí es válido célula y núcleo. Pero ¿y en el de arriba? Aquí no hay ninguna célula ni ningún núcleo. ¿A qué me está señalando aquí? ¿Qué es esto? Es la La luz luz. o lumen. Así es. Acuérdense que el endotelio forma la capa interna de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, está a la superficie o va hacia la luz de ese tubo. ¿Ok? Ahora, en este caso, ¿qué estructura está señalando? Que, Membrana basal. fíjense que aquí está señalando con una llave. Realmente quizás no se refiere tanto a la estructura, sino que al tejido, ¿verdad? En esta diapositiva, ¿qué tipo de tejido se explicó que es? Cúbico Es simple. cúbico simple, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está señalando, que identifiquemos todo el epitelio. Entonces, sería epitelio cúbico simple. Lo que sí, muy probablemente, si se pone esta como pregunta de examen, se les va a decir, ¿verdad? Escribe el nombre del epitelio señalado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Ok, aquí en este caso. Aquí, primero, ustedes ven que está una estructura de especialización aquí arriba. ¿Esa cómo se llama? Cilios. Son cilios, así es. Miren, diferente a las microbiosidades, esto es más largo. Y si ustedes ven, son curvos, porque los cilios tienen movimiento ondulatorio, entonces son móviles. Entonces son cilios. ¿Y esto que está señalando aquí abajo, qué es? La célula y el núcleo. Exacto, la célula epitelial, ¿verdad? Aquí en este caso, este epitelio, aunque no lo pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de epitelio es? Cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Así es. Este es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, ¿verdad? Se ven diferentes capas de núcleos, pero si ustedes ven, las capas que dan a la superficie también llegan a la base porque son bien largas, ¿verdad? Es cilíndrico pseudoestratificado ciliado. En este laboratorio, pues deben de tener ese cuidado, saber qué les preguntan, ¿verdad? Si es el nombre del epitelio, si es el nombre de la estructura, el nombre de la especialización. Muy bien. Ahora veamos en la siguiente parte. En la siguiente, en esta imagen. Vale. Aquí quiere señalar las dos como caras del epitelio. ¿Esta cómo se llama? ¿Cuál sería? ¿La superior? Superficie apical. Así es, superficie apical. ¿Y esta que está aquí está inferior? Superficie basal. Así es la cara basal. Muy bien, puede ser superficie o cara apical, superficie o cara basal, ¿verdad? Ya sea en un epitelio estratificado, ya sea en una célula, siempre está ese detalle, ¿verdad? Y aquí esta flechita roja, ¿qué nos está señalando? ¿Cómo se llama esto? El tejido conectivo. Exacto, es el tejido conectivo. Acuérdense que abajo de todo tejido epitelial hay un tejido conectivo y forma una
membrana, ¿verdad? Una membrana. En este caso, ¿verdad? Miren, es una membrana mucosa, ¿verdad? Es un epitelio, no es membrana mucosa, perdón. Es un epitelio estratificado no queratinizado. Y abajo de él está el tejido conectivo, ¿verdad? Y pues lo vamos a encontrar también en parte, por ejemplo, de la cavidad del tracto digestivo, en la boca o en el ano. Siempre como son epitelios de protección. Ahora, este epitelio, jóvenes, tiene esta celulita especializada, esta celulita específica. ¿Cómo se llama esta celulita? Binucleada. Binucleada, así es. Entonces, este epitelio con estas células tan grandes y células que pueden tener 2 núcleos, ¿cómo se llama? Epitelio de transición. Exacto, es el epitelio de transición. Ahí ven ustedes en la presentación del laboratorio cómo se ve cuando la orina está relajada. Por ejemplo, esta vejiga, no cuando la orina está relajada, perdón, cuando la vejiga está relajada, que no tiene orina. Este epitelio, en este caso, la vejiga está relajada, por eso está arrugadita, por eso está abultadita. Pero cuando se llena de orina, este epitelio se va estirando, ¿verdad? Y se va haciendo más ancha la vejiga. Ok, ahí terminamos los tipos de epitelio. Ahora vamos al tejido glandular. Esta porción de la glándula, ¿cómo se llama? Conductos. Así es. La moradita es el conducto y la porción rosadita, ¿cómo se llama? Porción secretora. Así es la porción secretora. Muy bien. Dependiendo de estas, así llegan a tener sus nombres. Pero una glándula individual unicelular es esta que está aquí señalada. ¿Esa cómo se llama? Esta celulita. Exacto, es la célula caliciforme. Así es, célula caliciforme. Y ustedes ven cuando las estructuras se señalan con flecha, la flecha da hacia enfrente, hacia esa estructura que le queda enfrente. Si hay una llave es porque está hablando de un conjunto de cosas, ¿verdad? Porque así es en el examen, ¿verdad? Vaya, ahora esta estructura que está señalada aquí, ¿cómo se llama? Glándula tubular simple. Exacto, esa es una glándula tubular simple, ¿verdad? Porque tiene un solo conducto por el que sale, ¿verdad? Y es un tubito alargado. Muy bien. Ahora, aquí, en este caso, de esta glándula, ¿cómo se llama? Tubular ramificada. Exacto, es una glándula tubular, pero ramificada. Muy bien. Entonces, ustedes pueden ver, miren, aquí está el conducto. Vamos a acercarlo un poquito más. Aquí está la salida. Miren, es un solo conducto. Por eso es una glándula simple. Y luego, pero miren, se ramifica. Hay varias ramas. Y son tubos. No son bolsas, son tubos alargados. Entonces, por eso es tubular ramificada simple. Muy bien. Y hasta ahí llegamos con la práctica en relación a lo que se debe de identificar, ¿verdad? Entonces, esto lo deben de tener lleno, ¿verdad? Deben de identificarlo. Pues las preguntas van a surgir de estas prácticas, ¿verdad? De estas prácticas y de lo que tiene la teoría del manual. Y eso es lo que se explica en los videos, ¿verdad? Entonces, no solo es de que se queden con la resolución, ¿verdad? Sino que para lograr